¿Qué arrojaron las auditorías de la División de Arquitectura, Muchos problemas. por ejemplo? Bueno, situación de sobrecostos, ni que hablar. O sea, obras que estaban previstas para hacer, por ejemplo, en el año 2011, se terminaron ejecutando parte de esas obras en el año 2013 a un costo mucho mayor del que estaba adjudicado desde el Vamos. Por otro lado, hay un montón de obras que no están inscriptas en el BPS. Ah, ¿no? No, esto es tremenda irregularidad. Fíjense que en realidad cualquier ciudadano que hace una reforma en su casa, si no la inscribe y la declara en el BPS, todas las consecuencias que eso acarrea, imagínense que ejecutó un montón de obras que ni siquiera estaban inscritas en el BPS. Martín, ¿y por qué no le inscribe ACE? Porque de verdad que hay cosas que como que no tienen una respuesta clara. O sea, ¿por qué ACE no inscribiría una obra? O sea, es increíble. ¿Es porque se le pierde? ¿Porque no sabe que la está haciendo? ¿Y en eso es una administración pésima? ¿O hay alguna intencionalidad en no inscribirla? O sea, realmente no se entiende. El sobrecosto ¿Vos sí qué es más crees? entendible, El ¿no? sobrecosto Eso sí. no es aceptable, pero es entendible. Ahí sí Ahora, encontrás la razón. ¿Cómo explicarías Fue vos? bastante profundo, o sea, el sobrecosto fue bastante importante, pero es verdad de que te puede pasar de que te atrases con la obra y demás, o por lo menos puedes establecer una razón. Pues, Ahora, ¿qué uno se ocurre? imagina que en un Porque sos el Estado y un montón hospital de se hace cosas. una obra y no se inscribe en el BPS, ¿Pero la omisión es de le ACE genera o más de la violencia. empresa? ¿La omisión es de ACE o de la empresa constructora? No, de ACE también. ¿De ACE? O por Pero ACE tiene que Vos contratás una obra, Exacto. exacto. Ahora, Ahora, Pero cuando pregunto... perdón, pero Sí. es muy importante esto, muy importante porque cuando se presupuesta una obra, por lógica, los aportes tienen que estar previstos. O sea, que si no se inscribe y Bueno. no se vierten los aportes, hay un lucro Absolutamente. indebido. Bueno, Hay un lucro indebido. Es muy eh, grave. A mí me gusta ser quirúrgico cuando uno hace un comentario al Sí. respecto. La en general, arquitectura, como concepto, la auditoría a División de Arquitectura, estamos analizándola y estamos encontrando algunas cosas que obviamente nos presentan interrogantes, o más interrogantes, por un tema de responsabilidad y de exactitud en los comentarios. Me voy a remitir a lo que se establecen en las conclusiones, que sí es que no se inscribieron diferentes No, pero obras. yo no hago ningún señalamiento, simplemente digo, una cosa objetiva es, si yo presupuesto algo en 100 que incluye el aporte y no pago el aporte, me estoy quedando en el bolsillo con el aporte. Es una cosa objetiva. No estoy diciendo que haya pasado en algún lugar en particular, simplemente es una conclusión lógica que uno saca. Si yo o hice mal el presupuesto y entonces no pago para que me dé los números, o hice bien el presupuesto y me guardo la diferencia, una de las dos. Para ganar la licitación presupuestaste más bajo y ese tipo de Están cosas. haciendo la voluntad. No sé. Bueno, en algunos casos las auditorías arrojan conclusiones que son alarmantes desde el punto de vista de mezclar el interés público con el privado. Bien. Eso ha pasado en algunos centros de salud directos, en algunas unidades ejecutoras. La conclusión de la auditoría interna de ACE, porque recién escuchaba las declaraciones de Muniz que se la agarró con la empresa externa, con la auditoría externa, que en realidad yo le diría a Por Muniz... eso yo te preguntaba si había coincidencias No, entre las no solo que hay internas y las coincidencia, me externas. animaría a decir que en la auditoría interna Son más duras. hay irregularidades más graves todavía. Bien, vamos al concepto de irregularidad, porque hay un montón de situaciones que se pusieron hoy sobre la mesa, que si bien pueden tener un protagonista directo, como a un funcionario directo, por ejemplo, al que se le realizará sumario, se le separará el cargo, lo que fuere, hay otro tipo de irregularidades, ¿no?, que en realidad tienen que ver con, bueno, la mala administración, pero atentando contra los fondos públicos, contra los funcionamientos y la eficacia de un servicio. ¿Ahí no hay responsables? Bueno, por responsabilidad política, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahora voy a hacer un comentario que en el correr de estos días nos hemos ido convenciendo, que es que la presidenta actual de ACE tiene gran responsabilidad en todo esto. Y vamos a decir por qué. La presidenta actual de ACE no es una persona que en forma aislada hoy está a cargo de la dirección del directorio de ACE. Susana Muniz fue, en el primer periodo de Vázquez, fue directora del segundo nivel de atención. Y en el periodo pasado fue ministra de Salud Pública. Por lo tanto, era quien ocupaba el órgano rector que debe regir en materia sanitaria. Acá hay que encontrar responsables políticos, porque
hay una cosa que recién tú decías, Victoria, que en esto es clave. Acá hay una administración de fondos públicos. Lo que no estamos haciendo, y eso también queremos dejar bien en claro, es atribuir intenciones o estar hablando desde la órbita penal o algo por el estilo. Eso no lo estamos haciendo porque sería responsable de nuestro lado. Pero que hay responsabilidad política ya al día de hoy, por supuesto que la hay. Cuando los fondos de todos nosotros estamos diciendo que se pagaban hora de descanso, media hora de descanso, cuando debía correr por la empresa tercerizada, no es que lo pagó ACE, lo pagamos todos nosotros. Cuando estamos diciendo de que las empresas contratadas por ACE no daban con el laudo, le pagaban menos al trabajador y un montón de trabajadores hicieron juicio que terminó respondiendo ACE, no es que ACE respondió con sus fondos propios, respondió con los fondos de todos nosotros. Cuando ACE hizo contrataciones directas con empresas en forma totalmente irregular, empresas que, por ejemplo, algunas estaban inscriptas en el Ministerio de Trabajo para educación y ejercían una tarea de limpieza, todas esas irregularidades, los fondos que se están destinando para el pago de estas empresas que cumplían un montón de irregularidades son los fondos de todos nosotros. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de esa desprolijidad? ¿Qué hay? Para mí es el desorden ese de que llegan al puesto público, persigo mi sueldo y miro para el costado. Y no me importa lo que pase abajo. Eso es una sensación. Yo considero que acá lo que hay es el ser humano en contacto con el poder. Y el contacto con el poder al ser humano lo modifica. Este es el mundo del revés. Yo en el último programa que estuve acá, en septiembre, el video de ese programa fue utilizado por el exdirector Osvaldo Docampo de las colonias de Etxepare para llevarme a la justicia e iniciarme un juicio por difamación e injurias. O sea, yo voy al juzgado el 22 de mayo en San José y denuncio irregularidades muy fuertes donde hay fallecimientos y denuncio muchas irregularidades con pruebas y ese mismo juez me cita a mí para decirme, señor Bouvier, a usted, el ex director que fue sacado de las colonias, le inicia un juicio por difamación e injurias y utiliza la grabación de este programa en el que yo estuve, entre otras cosas. Entonces, acá, los que denunciamos, y pongo al fiscal Viana, por ejemplo, los que denunciamos, los que estamos buscando que se haga justicia, bueno, hay que apuntar a ellos y borrarlos del mapa. A mí la Suprema Corte de Justicia hoy me mandó un cedulón porque mi abogado interpuso anticonstitucionalidad en el juicio, fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia me dice hoy a mí por cedulón que no dio a lugar la inconstitucionalidad, por lo tanto el proceso sigue. Posiblemente me procesen sin prisión, barreré una plaza, lo haré con mucho gusto porque voy a seguir defendiendo los derechos humanos, entre otros de los 830 pacientes psiquiátricos que están en las colonias y que no van a tomar champán ni sidra ni van a comer un pan dulce, porque coincidentemente en las fiestas el ausentismo de los funcionarios se triplica, van a estar solos. Bueno, yo de alguna manera voy a estar con ellos. Y el doctor Docampo, psiquiatra, que siga adelante con el juicio que me está haciendo, y bueno, y la justicia, hay algunos que dicen la justicia tarda, pero no llega. Bueno, yo pienso que llegue la justicia porque acá hay mucha impunidad. Sí, perdón. No, lo que tú preguntabas, ¿qué hay detrás de todo esto? Una respuesta es el ser humano con el poder. Sí, esa ¿no? es una ¿Qué respuesta, otra? pero es una respuesta que puede aplicarse para cualquier lugar. No en todos los lugares donde el ser humano está en contacto con el poder pasan estas cosas. Al contrario, si lo estamos destacando hoy, si hoy dedicamos este programa, es porque es algo excepcional. Si fuera normal, no estaríamos hablando de eso, porque la noticia es justamente lo que sale de lo normal. Y es anormal que una cantidad de dinero, que yo no sé si el diputado Lema tiene en mente cuál es el presupuesto anual de ACE, si lo tiene más o menos fresco, porque yo no tengo en este momento la cifra. Varios millones. Bueno, por supuesto que varios millones. Pero No tengo la cifra exacta en este momento. Pero quiero decir, si uno saca la cuenta digamos, de lo que se deduce de los sueldos de todos los trabajadores del país,
para volcarlo a la salud y después cada uno elige la salud pública o la salud privada, uno se llega a la conclusión de que es una enorme cantidad de dinero que todos los días se vuelca a esto. Y si hay este tipo de problemas, no es por el contacto de los funcionarios con el poder, porque repito, en la mayor parte del Estado las cosas se hacen bien. ¿Por qué sistemáticamente hay denuncias muy sólidas de que en la salud, por lo menos en ACE, se hacen mal? No es un tema, digamos, filosófico de la naturaleza humana, de la sociedad, que somos todos... No, hay cosas muy concretas y me parece que ese debería ser el punto. Supongo que a eso apunta el trabajo del diputado. Quiero pensar que va por ese lado. Estamos hablando en la tanda con Álvaro y ahora te dejo sobre que esto que nosotros estamos escuchando ahora, nosotros decíamos, no es una cosa que lamentablemente no nos extraña, nos parece que es algo que se arrastra desde andás a ver cuánto hace, y el problema es que si se arrastra desde hace tanto tiempo, ¿cómo no han sido capaces gobiernos de distintos colores de cortarlo? Y de repente la premisa del Frente Amplio, que fue nosotros vamos a cortar con todas estas prácticas que no nos gustan y criticamos, y no las cortaron tampoco. Entonces esa para mí es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace imposible cortar este tipo de prácticas? Y perdón que te Yo creo que interrumpa. hay dos factores en respuesta a tu pregunta. Uno es ineptitud. Hay que decir claramente que en estos problemas de ACE hay verdadera ineptitud en la dirección, como hubo en ANCAP, ineptitud que hizo las cosas que ahora se están sabiendo en la Comisión Investigadora de ANCAP. Por otro lado, y en Pluna, por el otro lado, lo que yo interpreto sí es borrachera del poder. Lo que Darío Pérez definió, creo que con mucha precisión, dijo, nos hemos acostumbrado al dulce veneno del poder. La borrachera de poder viene de la delegación que da la sociedad a determinadas personas de un poder que se reitera y que se reitera y que se renueva esa confianza. ¿Muniz tiene borrachera de poder? Y que termina permitiendo que la gente haga cualquier cosa. Y se sienta dueña, se sienta estanciera del país en lugar de... Pero por algo en ACE no hay representantes de la oposición. Por algo en ACE no hay representantes de la oposición. También es un factor que creo que hay que tenerlo en cuenta. Estás tan seguro que nadie te va a sacar de ahí y que no pasa nada, hagas lo que hagas, que haces cualquier cosa. Es al revés. Yo creo que no es porque el de abajo te puso ahí, no, es porque vos estás desde arriba, nadie te supervisa, nadie te controla y en el peor de los escenarios, hagas lo que hagas, no pagas las consecuencias. Y además hay otra cosa que también a mí me gustaría incluir en la discusión para complejizarlo, ¿no? Yo creo que el corporativismo médico tiene mucho poder y sigue teniendo poder. Pase quien pase por la administración, el corporativismo médico sigue teniendo poder y entonces las administraciones no van contra quienes tienen que ir en determinados momentos. Me parece que hay algo de eso también. Una cosa que voy a decir, creo que generalizar siempre hay que separar. Hay de todos los partidos políticos buenos y malos administradores. Acá estamos un ejemplo de mala administración. Yo no generalizaría ni que sea el poder, ni que cuando una persona llega al poder necesariamente se corrompe. Soy un convencido que no es así. Que hay buenos y malos como en absolutamente todos los órdenes de la vida. Pero lo que voy a decir de algunas de las cosas que se comentaron acá, de lo de Graciano que hablaba desde el punto de vista presupuestal, es importante porque para el año 2016 se establece un incremento en gasto de funcionamiento un 27% más que para el año 2015. Gasto de funcionamiento equivale a este tipo de contrataciones. Por lo tanto, si aumenta el gasto de funcionamiento, hay que estar con la lupa, porque los antecedentes evidentemente no son favorables. Y con respecto a la pregunta que tú hacías, Victoria, de la responsabilidad de Muniz, yo lo que digo que desde el punto de vista político, o por acción o por omisión, es responsable. Porque una persona que fue directora de segundo nivel de atención y conoció el sistema de ACE desde la cancha, desde un escenario donde es sumamente descriptivo lo que viene sucediendo. Después fue ministra de Salud Pública. Cuando pasó todo el caso de Alfredo Silva, ¿qué rol ocupó el Ministerio de Salud Pública como rector ahí? Entonces, ¿se involucró, no se involucró? Si se involucró, ¿de qué manera se involucró? Si no se involucró, ¿por qué no se involucró? Entonces, lo que digo es que en el caso de la actual presidenta de ACE, es un actor más que calificado para responder. Cuando digo responder, es que tiene que ir a fondo. Muniz no solamente tiene que hacer como las declaraciones... Bien, pero ¿y no es ir a fondo estas auditorías y, bueno, de alguna manera... Con demora, con cierta reticencia,
sale todo lo que sale. ¿No es una manera de ir a fondo? No, por supuesto que no. Es una ¿Ah, no? forma, es parcial la auditoría. Primero que las auditorías, como decíamos en un inicio, el que las solicita es el miembro por la oposición. Casualmente, el Frente Amplio decidió sacar al miembro de la oposición. Entonces ya ahí no estamos yendo hasta el hueso, porque el miembro de la oposición que solicitó las auditorías no es parte de un periodo en el cual fiscalice luego de tener un diagnóstico para ver qué se hace bien a partir de la obtención de ese diagnóstico. Por otro lado, ¿cuáles son los responsables de la situación? Ir a fondo es saber cuáles son los responsables. El malgasto de dinero público, ¿qué responsables arroja y cuál es el conjunto de responsabilidades que arroja? Bueno, no hemos llegado a ninguna conclusión en torno de ANCAP, por ejemplo. Están todos en sus puestos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya venimos.